La amo. Juan Gabriel finalmente revela el secreto de su nuevo amor. Tras décadas de silencio, Juan Gabriel ha roto el muro que protegía su vida más privada y ha lanzado una confesión que lo cambiará todo. ¿Quién es la mujer que puede reavivar la llama de la esperanza en su corazón cuando muchos creían que estaba cerrada para siempre? ¿Por qué decidió hablar ahora y qué señales ha ocultado durante tantos años? En este video descubrirás la historia detrás de esta nueva llama de amor. Los gestos, las palabras y los silencios que ahora cobran significado. Si quieres saber toda la verdad y comprender este amor inesperado, comenta Miss 1 y síguenos hasta el final del video. ¿Cuándo? Juan Gabriel vos pronunció por primera vez la frase «la amo». No fue en un escenario ni frente a miles de personas, sino en un contexto íntimo, casi confidencial, que hoy comienza a salir a la luz. Según fuentes cercanas a su entorno, esta revelación no fue impulsiva, sino el resultado de meses, incluso años, de una relación construida en silencio, lejos de los focos y de la presión mediática que siempre rodeó su vida. Durante mucho tiempo, Juan Gabriel aprendió a proteger su corazón detrás de canciones, metáforas y sonrisas públicas, mientras su verdadera historia se escribía en la discreción. Quienes lo acompañaron en sus últimos proyectos recuerdan un cambio evidente, una serenidad distinta, una mirada más luminosa y una energía creativa renovada. No era solo inspiración artística, era la calma de alguien que vuelve a creer en el amor. Esta mujer, cuya identidad se ha mantenido cuidadosamente en reserva, no llegó como una figura del espectáculo ni como una admiradora pasajera, sino como un apoyo constante, alguien que supo escuchar cuando el silencio pesaba más que los aplausos. Ella estuvo presente en momentos clave, en ensayos privados, en viajes breves y en conversaciones nocturnas, donde Juan Gabriel se permitía, por fin, bajar la guardia. El artista, acostumbrado a transformar el dolor en música, comenzó a escribir de otra manera, letras más directas, menos defensivas, con un tono de gratitud y esperanza que muchos fans percibieron sin comprender del todo. Hoy, esas canciones adquieren un nuevo significado. No hablaban solo del pasado, sino de un presente vivido intensamente y de un futuro que, aunque incierto, se sentía posible gracias a ese amor. Personas de su círculo afirman que Juan Gabriel repetía una idea con frecuencia. No importa cuánto tiempo pase, el corazón siempre sabe cuándo es el momento. Esta confesión también rompe con años de especulaciones y rumores. Por primera vez no hay ambigüedad ni metáfora. Hay una afirmación clara, humana, sincera. Y es precisamente esa sinceridad la que ha conmovido a millones de seguidores en España y en todo el mundo. No se trata solo de una historia romántica, sino del retrato de un hombre que, después de una vida intensa y compleja, eligió amar sin miedo, aunque fuera tarde, aunque fuera en silencio. Si tú también has sentido que las canciones de Juan Gabriel formaron parte de tu vida, si este testimonio te emociona y te hace creer de nuevo en el amor verdadero, apóyalo con un like y continúa viendo el video. Tu gesto es una forma de decirle gracias a un artista que nunca dejó de sentir y de amar. Tras esa confesión íntima que sorprendió a todos, la mirada inevitablemente vuelve atrás. A los años en los que Juan Gabriel aún no era un mito, sino un joven persistente que luchaba por ser escuchado. A finales de los años 60, en Ciudad Juárez, entre escenarios modestos y presentaciones casi anónimas, ya se percibían señales de un talento fuera de lo común. Quienes lo vieron cantar en bares y pequeños teatros recuerdan que, incluso entonces, su voz detenía conversaciones, obligaba al silencio y generaba una emoción difícil de explicar. No era fama, pero era presagio. El verdadero punto de inflexión llegó en 1971, cuando su nombre comenzó a circular con fuerza en la Ciudad de México. En estudios de grabación donde otros artistas pasaban desapercibidos, Juan Gabriel dejaba una huella inmediata. Productores veteranos notaban algo distinto. No solo componía con rapidez, sino con una intensidad emocional que parecía provenir de experiencias profundas, aún no reveladas. Canciones escritas de madrugada, en habitaciones alquiladas cerca del centro, empezaron a viajar de mano en mano hasta llegar a voces consagradas que querían interpretarlas. En 1974, el Auditorio Nacional fue testigo de uno de los momentos decisivos de su carrera. Aquella noche, ante un público que aún dudaba, Juan Gabriel transformó la expectativa en certeza. Cada aplauso confirmaba que ya no era una promesa, sino una realidad imparable. Los críticos hablaron de un fenómeno nuevo. Un artista capaz de unir vulnerabilidad y fuerza escénica, lágrimas y celebración en una misma canción. Detrás del telón, según testimonios de músicos de la orquesta, él respiraba hondo, consciente de que su vida estaba cambiando minuto a minuto.
Con el éxito llegaron las giras, primero por México y luego por América Latina y España. En Madrid, a finales de los años 70, sus presentaciones despertaron una conexión inmediata con el público. No importaba el acento ni el contexto cultural. Sus letras hablaban de abandono, esperanza y amor, con una verdad universal. Algunos asistentes recuerdan que, después de los conciertos, Juan Gabriel se quedaba solo en el escenario vacío, como si necesitara unos instantes para asimilar la magnitud de lo que estaba viviendo. Curiosamente, en medio de esa fama creciente, aparecieron señales que hoy cobran otro significado. Amigos cercanos notaron que, en los momentos de mayor éxito, él buscaba refugio en la intimidad, evitando exposiciones innecesarias. Prefería largas caminatas nocturnas o conversaciones profundas lejos de las cámaras. Ya entonces se intuía que el amor y la estabilidad emocional eran motores esenciales de su creatividad, aunque él nunca lo confirmara públicamente. A principios de los años 80, con discos que batían récords de ventas y canciones convertidas en himnos, Juan Gabriel alcanzó una cima que pocos logran. Sin embargo, su éxito no lo alejó de sus raíces. En entrevistas de la época, grabadas en estudios de Televisa, hablaba de disciplina, de gratitud y de la importancia de no traicionar los propios sentimientos. Hoy, esas palabras parecen anticipar la revelación que tanto tiempo guardó. Cada escenario conquistado, cada ovación, era también una carga emocional. El artista aprendió a sonreír frente al público mientras protegía su mundo interior. Esa dualidad, éxito exterior e intimidad reservada, definió su trayectoria durante décadas. Y es precisamente en esos años de gloria, cuando todo parecía estar a su alcance, donde se esconden las pistas más claras de que, para Juan Gabriel, el amor siempre fue tan importante como la fama, aunque todavía no estuviera listo para decirlo en voz alta. Para comprender esa dualidad entre el éxito desbordante y el silencio interior que lo acompañó toda la vida, es necesario retroceder mucho más atrás, hasta el origen mismo de Juan Gabriel, cuando aún no existían los escenarios ni los aplausos, solo la lucha diaria por sobrevivir. Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, un pequeño municipio del estado de Michoacán, en un México rural marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Su nombre de nacimiento, Alberto Aguilera Valadez, ya cargaba una historia compleja incluso antes de que pudiera pronunciarlo. Su infancia estuvo profundamente condicionada por la tragedia familiar. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, sufrió una crisis mental severa tras un accidente laboral en el campo y fue internado en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, en Ciudad de México, donde permanecería aislado del mundo. Este hecho obligó a su madre, Victoria Valadez, a huir con sus hijos en busca de una vida menos dura. El viaje los llevó hasta Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza que en los años 50 era sinónimo de migración, trabajo precario y supervivencia extrema. Fue allí donde el pequeño Alberto conoció el abandono, el hambre y la soledad. Su madre, obligada a trabajar largas jornadas como empleada doméstica, no siempre podía cuidarlo. A los 5 años fue internado en el internado de la Escuela Industrial para Varones, un lugar que marcaría su carácter para siempre. Aunque con el tiempo hablaría de ese sitio como un espacio de aprendizaje, los registros y testimonios de la época revelan una realidad dura, disciplinaria, donde los niños aprendían a defenderse emocionalmente desde muy temprano. Sin embargo, fue precisamente en ese entorno donde aparecieron las primeras señales de su talento. Un maestro de música, Juan Contreras, notó que el niño reaccionaba de manera especial a los sonidos, que memorizaba melodías con facilidad y que mostraba una sensibilidad poco común. Bajo su tutela, Alberto aprendió a tocar la guitarra, a escuchar, a observar. La música se convirtió en su refugio, en una forma silenciosa de procesar el dolor que aún no sabía nombrar. Durante la adolescencia, ya fuera del internado, la situación no mejoró demasiado. Vivía en casas prestadas, dormía donde podía y realizaba pequeños trabajos para ayudar a su madre. En las calles de Ciudad Juárez, comenzó a cantar en bares y restaurantes, primero a cambio de comida, luego por unas pocas monedas. Quienes lo escucharon en esos años recuerdan a un joven tímido, de mirada profunda, que cerraba los ojos al cantar como si se aislara del mundo. Ya entonces, su voz transmitía una melancolía que parecía venir de una vida mucho más larga. Hay detalles de esa etapa que hoy adquieren un nuevo significado. Vecinos y conocidos afirman que Alberto escribía cartas que nunca enviaba, canciones que guardaba celosamente y pensamientos que solo compartía con la música. Evitaba hablar de su familia, especialmente de su padre, y mostraba una necesidad constante de afecto, de aprobación, de ser querido sin condiciones. Estas carencias emocionales, invisibles para muchos en su momento, se convertirían más tarde en la fuerza central de su obra artística.
A finales de los años 60, impulsado por el deseo de escapar de la pobreza, decidió viajar a Ciudad de México. Llegó con poco dinero, sin contactos y con una maleta llena de canciones. Durmió en parques, estaciones y casas de amigos ocasionales. Fue detenido injustamente en Lecumberri, acusado de robo, una experiencia que profundizó su sensación de injusticia y abandono, pero que también fortaleció su determinación. Tras ser liberado, lejos de rendirse, regresó a la música con más intensidad. Todo ese pasado de carencias, silencios y heridas no resueltas quedó grabado en su manera de amar, de confiar y de entregarse. El niño que creció sin estabilidad emocional aprendió a proteger su intimidad como un tesoro. Por eso, durante décadas, Juan Gabriel construyó un personaje público luminoso mientras su historia personal permanecía fragmentada, oculta entre líneas de canciones y gestos apenas perceptibles. Hoy, al mirar atrás, esos años de infancia difícil explican mucho más que su sensibilidad artística. Explican su necesidad de amar profundamente, su miedo a perder, su tendencia a callar lo esencial. Cada paso hacia la fama estuvo sostenido por ese niño que aprendió demasiado pronto que la vida podía ser dura, pero que también descubrió en medio de la adversidad que la música podía salvarlo. Ese niño marcado por la ausencia y la fragilidad emocional se convirtió con los años en un adulto extremadamente reservado cuando se trataba de su vida personal. Detrás del brillo público de Juan Gabriel, existía un hombre que construyó su intimidad con muros altos, aprendidos desde la infancia. Su relación con su madre, Victoria Valadez, fue siempre el eje central de su vida afectiva. Durante décadas, ella fue su refugio, su consejera y la única presencia constante en medio de una existencia inestable. Vivieron juntos en varias etapas, especialmente en Ciudad de México y más tarde en Cancún, donde Juan Gabriel adquirió una residencia discreta para alejarse del ruido mediático. Amigos cercanos recuerdan que él organizaba su agenda para no estar lejos de ella demasiado tiempo y que, incluso en giras internacionales, la llamaba a diario. La figura del padre, en cambio, permaneció como una herida abierta. Aunque pocas veces habló públicamente de Gabriel Aguilera Rodríguez, en conversaciones privadas reconocía que la ausencia paterna había marcado su manera de vincularse emocionalmente. Nunca logró reconstruir esa relación, y ese vacío se transformó en una necesidad constante de aprobación y afecto. Personas de su círculo íntimo afirman que Juan Gabriel buscaba en sus relaciones personales una sensación de familia que nunca llegó a experimentar plenamente en la infancia. Con el paso de los años y el crecimiento de su carrera, surgió otro aspecto complejo de su vida privada: la paternidad. Juan Gabriel tuvo varios hijos, algunos biológicos y otros adoptados, a quienes protegió con un celo extremo. Durante mucho tiempo, la existencia de estos hijos fue un tema envuelto en rumores y especulaciones, hasta que él mismo confirmó su rol como padre en entrevistas selectas a finales de los años 90. Vivían principalmente en México, y él se encargó de garantizarles educación, estabilidad económica y, sobre todo, anonimato. No quería que crecieran bajo el peso de su fama. Quienes convivieron con él en su residencia de Cancún, especialmente entre los años 2000 y 2010, describen una dinámica familiar sorprendentemente sencilla. Juan Gabriel cocinaba, organizaba reuniones pequeñas y se interesaba por la vida cotidiana de sus hijos, aunque siempre manteniendo una distancia emocional prudente. Era un padre presente, pero reservado, más expresivo a través de gestos que de palabras. Esa dificultad para verbalizar afectos era coherente con su historia. Amaba profundamente, pero le costaba mostrarse vulnerable en privado. En cuanto a su vida sentimental, Juan Gabriel eligió durante décadas el silencio, no por falta de experiencias, sino por una decisión consciente de proteger su mundo interior. En los años 80 y 90, cuando su popularidad alcanzó niveles masivos, cualquier vínculo personal podía convertirse en escándalo. Por eso, sus relaciones se desarrollaron en la discreción absoluta, en casas alejadas de las ciudades, en viajes breves y en círculos muy reducidos. Colaboradores cercanos recuerdan que, tras los conciertos, evitaba las celebraciones multitudinarias y prefería retirarse temprano, como si necesitara reconectar consigo mismo. Existen señales que hoy resultan reveladoras. En ciertas etapas, especialmente tras la muerte de su madre en 2010, Juan Gabriel mostró un repliegue emocional evidente. Pasaba largas temporadas en Cancún o en Santa Fe, Nuevo México, rodeado solo de personas de máxima confianza. En esos años, su relación con sus hijos se volvió aún más protectora, casi como si temiera repetir el abandono que él mismo había sufrido. Al mismo tiempo surgieron figuras femeninas cercanas, amigas íntimas, confidentes, cuya presencia constante alimentó especulaciones que él nunca confirmó ni negó.
Lejos de los escenarios, Juan Gabriel era un hombre de rutinas. Despertaba temprano, escuchaba música clásica o ranchera antigua y dedicaba horas a escribir, no solo canciones, sino reflexiones personales que guardaba en cuadernos privados. Algunos fragmentos, conocidos solo por su entorno, revelan a un hombre introspectivo, marcado por el miedo a la soledad y por un deseo profundo de ser amado sin condiciones. Esa tensión entre la figura pública y el hombre privado fue una constante en su vida adulta. La casa familiar, ya fuera en México o en Estados Unidos, funcionaba como un santuario. Allí no se hablaba de fama, ni de cifras, ni de giras. Se hablaba de recuerdos, de comida, de pequeños proyectos. Juan Gabriel insistía en crear un ambiente donde sus hijos pudieran sentirse normales, lejos de la sombra de su apellido. Esa obsesión por la protección familiar no era casual, era la respuesta directa a una infancia sin red de seguridad. Cada relación, cada decisión íntima estuvo atravesada por su pasado. La forma en que amó a su madre, cómo ejerció la paternidad y cómo guardó silencio sobre su vida sentimental forman parte de un mismo patrón, el de un hombre que aprendió muy pronto que el amor podía perderse y que, por eso, debía cuidarse con extremo cuidado. Esa vida personal, tejida en la sombra, explica por qué durante tantos años, Juan Gabriel eligió hablar de sentimientos solo a través de la música, dejando que las canciones dijeran lo que él no se atrevía a pronunciar en voz alta. Esa vida interior protegida con tanto cuidado también tuvo un reflejo inevitable en su estado físico, especialmente en los últimos años, cuando la salud de Juan Gabriel comenzó a convertirse en una preocupación silenciosa para su entorno más cercano. Aunque públicamente mantenía una imagen enérgica y optimista, quienes convivían con él sabían que su cuerpo llevaba tiempo enviando señales que solo ahora, con perspectiva, adquieren un significado más claro. Desde principios de la década de 2010, tras la muerte de su madre en 2010, su rutina diaria cambió notablemente. En su residencia de Cancún y más tarde en Santa Fe, Nuevo México, Juan Gabriel redujo las apariciones públicas y priorizó el descanso. Despertaba temprano pero evitaba esfuerzos innecesarios. Médicos de confianza viajaban con discreción para revisiones periódicas, siempre lejos de la prensa. Oficialmente no se hablaba de enfermedades graves, pero sí de un desgaste acumulado tras décadas de giras intensas, falta de sueño y una vida emocionalmente exigente. Durante las giras de 2014 y 2015, algunos músicos notaron que necesitaba pausas más largas entre canciones y que su respiración se volvía irregular en ciertos momentos. No eran episodios alarmantes a simple vista, pero sí indicios de que su resistencia ya no era la de antes. Aún así, se negaba a cancelar conciertos. Para él, el escenario seguía siendo un lugar de fuerza, casi terapéutico, aunque el esfuerzo posterior le pasara factura en privado. En entrevistas grabadas en Ciudad de México en 2015, su voz sonaba más pausada, menos impulsiva. Hablaba de cuidar el cuerpo, de escuchar las señales internas, frases que muchos interpretaron entonces como reflexiones generales, pero que hoy parecen advertencias veladas. Personas cercanas aseguran que comenzó a modificar su alimentación, reduciendo comidas pesadas y siguiendo rutinas más controladas, siempre bajo indicación médica. Sin embargo, su carácter disciplinado convivía con una terquedad emocional. Le costaba aceptar límites. En 2016, durante su estancia en California, su círculo íntimo percibió un cansancio distinto, más profundo. Dormía siestas prolongadas y delegaba tareas que antes controlaba personalmente. Aún así, mantenía su agenda artística, convencido de que mantenerse activo era esencial para su equilibrio emocional. La música seguía siendo su motor, incluso cuando el cuerpo pedía pausa. Los días previos a su fallecimiento en Santa Mónica, el 28 de agosto de 2016, transcurrieron con aparente normalidad. No hubo anuncios públicos ni comunicados alarmantes. Esa discreción fue coherente con toda su vida. Nunca quiso que su salud se convirtiera en espectáculo. La noticia tomó por sorpresa al mundo, pero no tanto a quienes habían observado, durante años, ese desgaste silencioso que él prefería no mostrar. Hoy, al revisar esos últimos capítulos, muchos reconocen que Juan Gabriel vivió sus problemas de salud con la misma reserva con la que protegió su vida personal. No buscó compasión ni dramatismo. Eligió seguir creando, cantando y entregándose al público hasta el final, incluso cuando su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. Las señales siempre estuvieron ahí, dispersas en cambios de ritmo, en silencios más largos, en miradas que pedían calma. Ese manejo íntimo de su salud forma parte de su legado humano. Revela a un hombre que entendía la fragilidad, pero que decidió no definir su identidad por ella. Para Juan Gabriel, mientras hubiera música y público, la vida seguía teniendo sentido, aunque el precio fuera el cansancio acumulado que solo unos pocos llegaron a conocer de verdad. Tras ese desgaste físico asumido en silencio, la trayectoria vital de Juan Gabriel
continuó marcada por una tensión constante entre creación y agotamiento, entre la necesidad de expresarse y el deseo de desaparecer por momentos. En los últimos años de su vida, esa dualidad se volvió más visible para quienes supieron observarla de cerca. Aunque su figura seguía llenando recintos y convocando multitudes, su relación con el tiempo cambió. A partir de 2012, comenzó a seleccionar con más cuidado los compromisos, priorizando proyectos que le permitieran controlar el ritmo y el entorno. Prefería grabar en estudios conocidos, como los de Ciudad de México o Los Ángeles, donde se sentía seguro y comprendido, evitando desplazamientos innecesarios. Durante ese periodo, su forma de trabajar se volvió más introspectiva. Pasaba horas revisando arreglos, corrigiendo letras y reescuchando grabaciones antiguas. Personas de su equipo recuerdan que hablaba con frecuencia del pasado, no con nostalgia, sino con una lucidez casi analítica. Señalaba decisiones que había tomado por impulso, oportunidades que había dejado pasar y relaciones que había mantenido a distancia. Esas reflexiones no tenían un tono de arrepentimiento, sino de balance personal, como si estuviera ordenando su propia historia. En paralelo, su vínculo con el público se transformó. Ya no buscaba el impacto inmediato ni la ovación constante, sino una conexión más serena. En conciertos celebrados entre 2013 y 2016, especialmente en México y Estados Unidos, su manera de dirigirse a la audiencia fue más pausada, más reflexiva. Introducía canciones con breves comentarios sobre la vida, el tiempo y la importancia de decir lo que se siente antes de que sea demasiado tarde. Muchos asistentes recuerdan esas palabras como simples anécdotas. Hoy se leen como confesiones veladas. Su vida cotidiana también se simplificó. Reducía los círculos sociales, evitaba encuentros numerosos y prefería conversaciones largas con personas de confianza. En sus residencias mantenía espacios dedicados exclusivamente a la escritura, donde nadie podía interrumpirlo. Allí, según testimonios cercanos, dejó registradas ideas que nunca llegaron a convertirse en canciones. Pensamientos sobre la soledad, el perdón y la necesidad de paz interior. Esos textos, aún inéditos, revelan a un hombre consciente de su fragilidad, pero decidido a no vivir desde el miedo. A pesar de esa introspección creciente, nunca se desligó del todo de la escena pública. Cada regreso al escenario era vivido como un ritual. Se preparaba con cuidado, ensayaba con precisión y, durante la actuación, parecía olvidar cualquier limitación física. Sin embargo, al bajar el telón, el cansancio era evidente. Necesitaba silencio, descanso y tiempo a solas. Esa alternancia constante entre exposición y retiro definió sus últimos años. También fue una etapa de reconciliaciones internas. Juan Gabriel retomó contacto con personas del pasado, antiguos colaboradores y amigos con los que había perdido comunicación. Algunas reuniones se dieron en privado, sin testigos ni anuncios, en lugares discretos de Ciudad de México o en Estados Unidos. No buscaba revivir viejas glorias, sino cerrar ciclos pendientes. Esos encuentros, según quienes participaron, estuvieron marcados por conversaciones sinceras y un tono de despedida que en ese momento pocos supieron interpretar. Su relación con la música, lejos de agotarse, se volvió más esencial. Ya no componía para demostrar nada, sino para entenderse a sí mismo. Cada melodía era un diálogo interno. Cada letra una forma de ordenar emociones acumuladas durante décadas. Esa honestidad creativa explica por qué sus últimas interpretaciones, aunque menos exuberantes, resultaron especialmente conmovedoras para el público. Así, la vida de Juan Gabriel avanzó hacia sus últimos capítulos sin estridencias, sostenida por una coherencia profunda entre lo que sentía y lo que elegía mostrar. No hubo rupturas abruptas ni giros inesperados, solo una continuidad silenciosa de un hombre que había aprendido, desde muy joven, a resistir. Su historia, tejida entre luces y sombras, siguió desarrollándose hasta el final como una extensión natural de aquel niño sensible que encontró en la música no solo un camino profesional, sino una forma de existir. A partir de ese equilibrio frágil entre retiro y exposición, la vida de Juan Gabriel siguió desplegándose como una suma de capas que solo con el tiempo comenzaron a entenderse en conjunto. En 2013, mientras muchos pensaban que su carrera entraba en una fase de repetición, él tomó decisiones que sorprendieron incluso a su propio equipo. Eligió reinterpretar su repertorio clásico desde un ángulo más íntimo, reduciendo arreglos y dando protagonismo a la voz y a la emoción directa. Esa elección no fue casual. Respondía a una necesidad personal de despojarse de artificios y mostrarse tal como se sentía en ese momento de su vida. Durante su estancia prolongada en California, alternaba temporadas entre Los Ángeles y Santa Fe, Nuevo México, lugares que le ofrecían anonimato y tranquilidad. Allí desarrolló una rutina casi monástica.
Caminatas matutinas, sesiones de escritura sin horarios estrictos y largas pausas de silencio formaban parte de su día a día. Quienes lo visitaron en esos años recuerdan una casa llena de objetos simples, fotografías familiares y recuerdos de giras pasadas, pero sin ostentación. Era como si necesitara rodearse solo de lo esencial para mantener el equilibrio emocional. En esos espacios privados comenzaron a aparecer gestos que hoy se interpretan como señales de una reflexión profunda sobre su propia historia. Revisaba grabaciones antiguas, leía entrevistas del pasado y hacía comentarios en voz alta sobre versiones de sí mismo que ya no reconocía del todo. No se trataba de nostalgia, sino de una búsqueda de coherencia entre el hombre que había sido y el que era entonces. Esa revisión interna influyó directamente en su manera de relacionarse con los demás, volviéndose más selectivo y cuidadoso con sus palabras. A nivel profesional, mantuvo un control casi absoluto sobre sus proyectos. Revisaba contratos personalmente, elegía colaboradores de confianza y rechazaba propuestas que no le ofrecían un sentido artístico claro. Algunos empresarios interpretaron estas decisiones como señales de desgaste, pero quienes lo conocían bien sabían que era todo lo contrario. Juan Gabriel estaba protegiendo su energía, consciente de que cada compromiso tenía un costo emocional. Esa lucidez fue una constante en sus últimos años. En el plano personal también se produjeron cambios sutiles. Su manera de hablar del amor se volvió menos metafórica y más directa, aunque siempre en círculos privados. Personas cercanas afirman que, en conversaciones nocturnas, expresaba ideas que nunca antes se había permitido verbalizar. La importancia de decir «te quiero» a tiempo. El miedo a que los sentimientos queden atrapados en el silencio. La necesidad de compartir la vida más allá del escenario. Esas confesiones no buscaban dramatismo, sino alivio. Al mismo tiempo, su vínculo con el público seguía siendo una fuente de energía contradictoria. Cada concierto era vivido con intensidad, pero también con una conciencia aguda de su fragilidad física. Antes de salir al escenario, permanecía solo durante varios minutos, concentrado, respirando lentamente. Era un ritual personal que le ayudaba a sostener el peso emocional de cada presentación. Una vez frente al público, esa tensión desaparecía, sustituida por una entrega total que seguía sorprendiendo incluso a los músicos que lo acompañaban. En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sus últimas presentaciones fueron recibidas con una devoción especial. El público percibía, aunque no supiera explicarlo, que algo había cambiado. Su interpretación era más contenida, pero también más profunda. Cada gesto, cada pausa, parecía cargada de un significado que iba más allá de la canción. Muchos asistentes recuerdan silencios prolongados, miradas al vacío y sonrisas breves que hoy se leen como momentos de introspección compartida. Fuera del escenario, continuó evitando cualquier exposición innecesaria. Rechazó entrevistas extensas y apariciones televisivas, prefiriendo comunicarse a través de su música. Esa decisión reforzó el aura de misterio que siempre lo rodeó, pero también protegió un proceso interno que necesitaba desarrollarse sin interferencias externas. Juan Gabriel parecía entender que su historia personal no debía ser explicada de golpe, sino vivida hasta el final con coherencia. Así, su vida siguió avanzando sin rupturas abruptas, sostenida por pequeñas decisiones diarias que reflejaban un profundo conocimiento de sí mismo. Cada etapa se conectaba con la anterior como una continuidad natural, sin necesidad de grandes declaraciones. En ese fluir constante, su historia permanecía abierta, en movimiento, como una canción que aún no había dicho su última palabra. En ese fluir constante que parecía no necesitar explicaciones, la vida de Juan Gabriel se articuló también a través de gestos discretos que, con el paso del tiempo, empezaron a adquirir un nuevo sentido. Entre 2013 y 2016, mientras alternaba estancias entre México y Estados Unidos, dedicó una atención especial a ordenar archivos personales, partituras antiguas y grabaciones inéditas. No era una tarea administrativa cualquiera. Pasaba horas revisando fechas, lugares y nombres, como si necesitara reconstruir una cronología íntima que solo él conocía. En cajas rotuladas a mano aparecieron letras escritas en distintas etapas de su vida. Algunas fechadas en los años 70, otras mucho más recientes, que revelaban una coherencia emocional sorprendente. Durante esos años, también reforzó su vínculo con ciertos lugares que habían marcado su trayectoria. Volvió a Parácuaro en visitas privadas, lejos de actos oficiales, y recorrió calles que no pisaba desde la infancia. Testigos locales recuerdan su presencia discreta, acompañado solo por una o dos personas de confianza, observando en silencio, sin fotografías ni discursos. Esos regresos no buscaban reconciliación pública, sino una conexión personal con el origen,
una manera de cerrar círculos internos sin necesidad de palabras. En Ciudad de México, retomó encuentros en espacios significativos de su carrera temprana. Algunos estudios de grabación del centro histórico, donde había trabajado en sus inicios, volvieron a recibirlo décadas después. Allí, al escuchar cintas antiguas, comentaba detalles técnicos, pero también